En la historia de la humanidad, las acciones de muchos hombres en puestos de privilegio y autoridad generaron repercusiones que afectaron su entorno cercano y familiar, aún a sus naciones y a ellos mismos. En la historia del Imperio Romano, encontramos un fatídico ejemplo de este accionar humano. El despótico hijo de Marco Aurelio desarrolló su mandato en medio de lujos, despilfarros y la más cruel tiranía en contra de su pueblo y en contra del erario imperial, contradiciendo de esta manera el sabio ejemplo de sus antecesores imperiales de la dinastía antonina y puntualmente el ejemplo de su padre, Marco Aurelio. Así Cómodo encontró el justo pago por sus tropelías y abusos contra sus súbditos romanos. En el ánimo de Cómodo ya se había extinguido todo impulso honorable, pues mientras entregaba las riendas del imperio a favoritos indignos, lo único que lo complacía de su poder era el desenfreno que le permitía para entregarse a su incesante sensualidad. Empleaba indolentemente sus horas en un harén de 300 beldades y otros tantos muchachos de todas clases y provincias, y cuando se malograban los caminos de la seducción, el irracional amante recurría a la violencia. También fantaseaba con la idea de ser gladiador y malgastaba su tiempo como emperador en medio de los esclavos luchadores de Roma. Por ello, hasta la más ínfima plebe se sonrojaba con indignación al ver que su soberano alternaba con los gladiadores y se jactaba de una profesión que las leyes y las costumbres de los romanos con justicia habían calificado de infame. El emperador peleó como gladiador 735 veces. Tan ilustres proezas se anotaban puntualmente en las actas públicas del imperio, y para que no faltase ningún requisito infamante, recibía del Fondo General de los Gladiadores un estipendio tan exorbitante que acarreó un nuevo e ignominioso impuesto sobre el pueblo romano. Cómodo alcanzó entonces el punto máximo de la afrenta y el desenfreno, y a pesar de las aclamaciones de su aduladora corte, no podía ocultarse a sí mismo el odio y menosprecio en que yacía para con todos los sujetos sensatos y virtuosos del imperio. Su ánimo se enconó aún más con la conciencia de aquel aborrecimiento, la roedora envidia de toda clase de mérito, sus fundados temores y el hábito de la matanza que ponía en práctica en sus entretenimientos cotidianos. La historia conserva una extensa lista de senadores consulares sacrificados a sus arbitrarios recelos, que escudriñaban afanosamente a los desventurados deudos, aunque fueran remotos, de la familia de los antoninos, sin exceptuar a los mismos ministros de sus maldades y deleites. Y esta crueldad finalmente se desplomó sobre su propia cabeza. Había derramado impunemente la sangre más esclarecida de Roma, y pereció apenas se hizo temible para sus íntimos. Marcia, su concubina predilecta, Eclecto, su camarero y Leto, prefecto pretoriano, asustados por el final de los demás, acordaron eludir el exterminio que pendía sobre sus cabezas, y a causa del frenesí del tirano, ya de la ira repentina del pueblo, Marcia logró la situación de brindar una copa de vino a su amante, aunque éste volvía cansado de la caza de varias fieras. Cómodo se adormeció en sus aposentos, y mientras lidiaba con los efectos del veneno y de la embriaguez, un joven robusto luchador de profesión entró y lo ahogó sin encontrar resistencia. Sacaron en secreto el cadáver del palacio, antes que en la ciudad
ni aun en la corte, asomase la más leve sospecha de la muerte del emperador. Este fue el destino del hijo de Marco, y tan fácil resultó acabar con un aborrecido tirano que con la maquinaria de su poder había acosado durante 13 años a tantos millones de súbditos. Los conspiradores atendieron a sus disposiciones con toda la rapidez y la eficacia que la situación requería, y acordaron colocar en el solio vacante a un emperador cuyas virtudes sincerasen y disculpasen la osadía. Se fijaron en Pertinax, prefecto de la ciudad, senador consular cuyos ilustres méritos lo habían liberado de la estrechez de su nacimiento. De inmediato, Leto condujo al nuevo emperador al campamento de los pretorianos, al tiempo que por toda la ciudad hacía correr la noticia de que Cómodo había muerto repentinamente de una apoplejía y el virtuoso Pertinax había asumido el poder. La guardia pretoriana quedó más asombrada que satisfecha con la muerte de un príncipe cuya indulgencia y generosidad era la única que habían disfrutado. Pero la dificultad de la situación, la autoridad del prefecto, el prestigio de Pertinax y los clamores del pueblo la obligaron a encubrir su disgusto, a aceptar el donativo prometido por el nuevo emperador, a prestarle juramento y a acompañarlo con laureles y alborozadas aclamaciones hasta el consistorio del Senado, para que la autoridad civil ratificara el beneplácito de la milicia. La memoria de Cómodo se manchó con infamia eterna, y entonces los ámbitos del consistorio resonaron los apelativos de tirano, gladiador y enemigo público. Alborotadamente decretaron que se tumbasen sus honores, se borrasen sus títulos en todos los monumentos, se derribasen sus estatuas y se arrastrase con garfios su cadáver hasta el vestuario de los gladiadores para saciar la furia general. Mas no cupo en Pertinax el de negar las exequias por la memoria de Marco y las lágrimas de su primer favorecedor, Claudio Pompeyano, que se condolía de la cruel suerte de su cuñado y sentía mucho más el que la hubiera merecido. Estos arrebatos de descomedida hazaña contra un emperador ya difunto a quien el Senado había endiosado tan vendidamente acreditaban impulsos de justa pero indecorosa venganza. Sin embargo, la legalidad de estos decretos se apoyaba en los principios de la Constitución imperial. Afable y formal, en público, Pertinax alternaba con los senadores beneméritos, puesto que, siendo compañero de ellos, se había enterado de las propiedades de cada uno. Sin celos ni engreimientos, los trataba como amigos y camaradas, con quienes había atravesado las angustias de la tiranía y anhelaba disfrutar del presente desahogo. Solía convidarlos familiarmente a su mesa, cuya frugalidad era el blanco de los escarnecedores, que recordaban y echaban de menos la lujosa abundancia de Cómodo. Pertinax se esforzaba, de forma tenaz aunque desconsolada, por sanar en todo lo posible las llagas causadas por el desenfreno de la tiranía. Las víctimas inocentes que conservaban la vida dejaron el destierro o la mazmorra para disfrutar holgadamente de todas las riquezas y honores de los que las habían despojado. Los cadáveres insepultos de senadores sacrificados se colocaron en los sepulcros de sus antepasados. Se redimió su memoria y se consoló eficazmente a las angustiadas y empobrecidas familias. Entre tantos alivios, el más halagüeño fue el castigo de los delatores, enemigos jurados de su dueño, de la virtud y de la patria. Pero
Aún en las pesquisas contra aquellos asesinos legales, Pertinax procedía con miramiento y entereza, atenido siempre a la equidad y desentendiéndose de vulgaridades y enconos populares. La hacienda del Estado requería de todo el ahínco del emperador, aunque se tomaron medidas para atropellar y desangrar a los súbditos a fin de colmar el erario. Todas las rapiñas de Cómodo habían sido tan desproporcionadas a sus extravagancias que a su muerte su tesoro consistía en solo 8.000 libras para acudir a los desembolsos diarios y completar el considerable y urgente donativo que el emperador tuvo que ofrecer a la guardia pretoriana. Pero aún en la estrechez de estos apuros, Pertinax mostró la gallarda entereza de revocar todos los impuestos opresores ideados por Cómodo y anular las demandas indebidas al erario. Por medio de un decreto del Senado declaró que prefería regir una república menesterosa, con honradez, que atesorar caudales por medio de deshonrosos abusos. Consideraba que la verdadera y más valiosa fuente de riquezas era una economía industriosa, con la cual muy pronto logró costear las urgencias públicas. De inmediato redujo los gastos palaciegos a la mitad y subastó todos los artículos de lujo, como plata labrada, oro, carruajes, superfluidades de seda bordada y un gran número de bellos niños de ambos sexos, exceptuando con solícita humanidad a los nacidos libres que fueron devueltos a sus llorosos padres. A medida que obligaba a los antiguos favoritos del tirano a reintegrar parte de sus viles usurpaciones, iba pagando a los legítimos acreedores del Estado y satisfizo inesperadamente los atrasos de dignos y casi olvidados servicios. Eliminó las violentas trabas que sufría el comercio y franqueó todas las tierras no cultivadas de Italia. Y las provincias, a cuantos quisiesen mejorarlas, liberándolos de tributos por el término de 10 años. Este inalterable sistema le otorgó a Pertinax el más grandioso premio que puede caber a un soberano: el aprecio entrañable de su pueblo. Iban y venían afanosamente emisarios con las ofertas recíprocas, y Sulpiciano ya había pujado hasta 5.000 dracmas para cada soldado, cuando Juliano, anhelante tras la presa, subió de una vez la suma hasta 6.250 dracmas. Las puertas del campamento se le abren de par en par al comprador. Lo proclaman soberano. Los soldados prestan juramento y Juliano demuestra humanidad suficiente para estipular el perdón y el olvido de la competencia de Sulpiciano. Los pretorianos ya se esmeran por cumplir las condiciones del contrato. Colocan al nuevo emperador, a quien obedecen y menosprecian, en el centro de sus filas, lo rodean con sus escudos y lo acompañan en rigurosa formación de batalla por las desamparadas calles de la ciudad. Se ordenó al Senado que acudiese, y tanto los más íntimos de Pertinax como los enemigos personales de Juliano tuvieron que aparentar extremado júbilo por tan venturosa revolución. Después de llenar la casa senatorial con soldados armados, se explayó acerca de la libertad de su elección, de sus eminentes virtudes y de su convencimiento del afecto del Senado. Este prorrumpió en manifestaciones de alegría, tanto por su propio logro como por el de la República. Comprometió su fidelidad y le confirió todas las ramas de la potestad imperial. Con idéntica pompa, Juliano se aposentó en el palacio, donde se encontró ante todo con el cadáver abandonado de Pertinax
y los sobrios manjares dispuestos para su comida, y mirando lo primero con indiferencia y lo segundo con menosprecio, mandó aderezar un espléndido banquete, y luego se entretuvo hasta muy tarde con los dados y con las gracias de Pilades, un bailarín de renombre. Se advirtió, sin embargo, que una vez retirado el tropel de aduladores, cuando quedó en la soledad con sus amargas reflexiones, sin duda estuvo recapacitando acerca de su temerario arrebato, así como sobre el final de su virtuoso antecesor y la incierta y arriesgada posesión de todo un imperio que no había ganado por sus méritos sino por medio de su riqueza. Tenía motivos para estremecerse. En el trono del orbe carecía de amigos e incluso de allegados, y hasta la misma guardia tomaba distancia de un príncipe que su propia codicia le había obligado a aceptar, y no existía un solo ciudadano que no se horrorizase de su elevación, considerándola el último baldón del nombre romano. La nobleza, cuya visible jerarquía y grandiosas posesiones requerían suma cautela, encubría sus impulsos y correspondía al risueño emperador con muestras de agrado y declaraciones de lealtad, mas el pueblo, resguardado por su gran número y su opacidad, hacía manifiesto su apasionamiento. Por las calles y las plazas de Roma resonaban los clamores y las imprecaciones, y la plebe, rencorosa, insultaba a Juliano, rechazaba sus agasajos y, persuadida del desvalimiento de su enojo, llamaba a las legiones fronterizas para que desagraviasen semejante mancha de la majestad del imperio romano. El disgusto general se extendió desde el centro hacia los confines del imperio. Los ejércitos de Britania, Siria e Iliria se lamentaban de la muerte de Pertinax, con quien y a cuyas órdenes tan repentinamente habían peleado y vencido. Recibieron con asombro, ira y tal vez envidia la noticia inaudita de que los pretorianos habían vendido el imperio en subasta pública y, adustamente, se negaron a revalidar tan afrentoso contrato. Su inmediata y unánime rebeldía fue peligrosa para Juliano, pero no lo fue menos para la tranquilidad pública, puesto que los jefes de sus huestes, Clodio Albino, Pescenio Níger y Septimio Severo, anhelaban aún más ansiosamente suceder al asesinado Pertinax que vengarlo. Sus fuerzas eran similares, pues cada uno capitaneaba 3 legiones con un numeroso acompañamiento de auxiliares y, aunque sus cualidades eran diferentes, todos ellos eran militares de experiencia y notable desempeño. Clodio Albino, gobernador de Britania, aventajaba a sus competidores por el esplendor de su cuna, que entroncaba con los más esclarecidos nombres de la antigua república, pero la rama de sus ascendientes había perdido mucho mérito al trasladarse a una provincia remota. Es difícil llegar a conocer cabalmente su carácter, pues lo acusaban de que, bajo la capa de su austeridad filosófica, abrigaba las más bastardas torpezas humanas. Pero sus acusadores eran unos escritores venales que se hallaban rendidos ante el encumbramiento de Septimio Severo y aplastaban las cenizas de un competidor desventurado. La virtud, o por lo menos su apariencia, hizo a Albino merecedor de la intimidad y de un favorable concepto de Marco, y el haber conservado con el hijo el idéntico aprecio que se había granjeado con el padre demuestra por lo menos un temperamento sumamente conciliatorio. La confianza con un tirano no siempre supone carencia de mérito, pues cabe que aquel favorezca a ciegas a un sujeto virtuoso o que lo considere adecuado a sus intenciones.
No parece que Albino se constituyese en ministro de crueldades, ni que estuviera relacionado con los deleites del hijo de Marco. Cuando se encontraba empleado en un honorífico y remoto mundo, recibió una carta confidencial del emperador que le comunicaba las desleales intenciones de algunos generales descontentos y lo autorizaba a declararse guardián y sucesor del trono, con el título y los atributos de César. El gobernador de Britania juiciosamente se desentendió del arriesgado ensalzamiento que lo habría mostrado como blanco de celos o lo habría arrastrado en la ya iniciada caída de Cómodo. Aspiraba al poder por un camino más noble, o al menos más plausible. Apenas recibió la noticia de la muerte del emperador, juntó sus tropas y, con un elocuente razonamiento, deploró las desgracias inherentes al despotismo, destacó los venturosos triunfos debidos a los antepasados durante el gobierno consular y manifestó su firme determinación de devolver al Senado y al pueblo el goce de su autoridad legal. Las legiones británicas respondieron al popular discurso con ardorosas aclamaciones, que aún en Roma resonaron con un secreto murmullo de aplausos. Protegido por la posesión de un pequeño mundo y en el comando de un ejército que se destacaba menos por su disciplina que por su número y su valor, Albino soportó las amenazas de Cómodo, conservó con Pertinax su ambigua reserva y luego se declaró rápidamente contra la usurpación de Juliano. Los trastornos de la capital reforzaron el patriotismo de sus sentimientos, o más bien de sus declaraciones, pero cierta decorosa prudencia lo inclinó a privarse de los altisonantes títulos de Augusto y Emperador, quizás a imitación de Galba, que en una situación similar se había titulado lugarteniente del Senado y del pueblo. Solo el mérito personal había elevado a Pequeño Níger desde su humilde cuna hasta el gobierno de Siria, un mando importante y lucrativo que en temporadas de guerras civiles lo acercaba al trono. Sus virtudes, sin embargo, al parecer lo habilitaban más para las gradas que para el pináculo de la soberanía. Fue un rival desproporcionado, aunque tal vez un teniente consumado para Severo, quien luego sacó a la luz la generosidad de su pecho, adoptando varias instituciones provechosas ideadas por un enemigo vencido. Durante su gobierno, Níger se granjeó el aprecio de los soldados y el cariño de los particulares, pues su estricta disciplina fortaleció el tesón y corroboró la obediencia de los primeros, al paso que los voluptuosos sirios se complacían menos con la agraciable entereza de su desempeño que con las muestras de afabilidad de sus modales y la complacencia con que asistía a sus frecuentes y pomposas festividades. Al enterarse Antioquía del atroz asesinato de Pertinax, toda Asia propuso a Níger que vistiese la púrpura imperial y vengase la muerte del emperador. Las legiones del confín oriental le prestaron juramento. Las provincias, opulentas pero desarmadas, que se extendían desde las fronteras de Etiopía hasta el Adriático, se sometieron gustosamente a su poderío y recibió la aprobación de los reyes allende el Tigris y el Éufrates, junto con su homenaje y sus servicios. Tan repentina felicidad no cabía en el pecho de Níger. Se complacía de que iba a lograr su encumbramiento sin competencias ni derramamiento de sangre civil, y al saborear el insustancial boato del triunfo, descuidaba su afianzamiento en la carrera de la victoria.
en lugar de entablar negociaciones eficaces con los poderosos ejércitos de Occidente, cuyo impulso decidiría, o al menos podría equilibrar la grandiosa competencia, y de dirigirse sin demora hacia Roma o Italia, donde se ansiaba su presencia. Níger malogró en los lujos de Antioquía esos momentos irrecuperables que fueron diligentemente aprovechados por la denodada actividad de Severo. La tierra de Panonia y Dalmacia, que se extendía entre el Danubio y el Adriático, constituyó una de las últimas y más arduas conquistas de los romanos. Para defender su independencia nacional, una vez se presentaron en el campo de batalla 200.000 de aquellos bárbaros. Sobresaltaron a Augusto ya en sus últimos años y ejercitaron la desvelada prudencia de Tiberio al frente de las fuerzas conjuntas del imperio. Pero finalmente los panonios tuvieron que rendirse ante las armas y la maestría de los romanos. A la sazón, el ejército de Panonia estaba comandado por Septimio Severo, natural de África, que en la gradual carrera de sus honrosos ascensos encubría su descomedida ambición, sin que deleitosos halagos, temores ni impulsos de humanidad lo desviasen un punto de su denodado rumbo. Al enterarse de la muerte de Pertinax, reunió a su tropa, le efectuó un vivo retrato de la atrocidad, la insolencia y la flaqueza de la guardia pretoriana, y enardeció a las legiones tras la marcha, la refriega y la venganza. Concluyó con un eficaz epílogo, ofreciendo hasta 400 libras a cada soldado, donativo honorífico que duplicaba el del afrentoso cohecho con que Juliano había comprado el imperio. El ejército lo vitorió con vehemencia, llamándolo Augusto, Pertinax y emperador. Y de esta manera, Severo, el 13 de abril del año 193, trepó a la cumbre que le habían prometido sus anhelos y una larguísima serie de sueños y agüeros, fecundo producto de la superstición o del ardid. El nuevo candidato al poder advirtió y aprovechó su aventajada situación. Su provincia se extendía hasta los Alpes Julianos, que le daban un fácil acceso a Italia, y recordó el dicho de Augusto acerca de que en 10 días un ejército de Panonia podía muy bien llegar a Roma. Con la velocidad adecuada a tan grandiosa empresa, podía razonablemente esperar la venganza de Pertinax, el castigo de Juliano y el acatamiento del Senado y el pueblo, como legítimo emperador, antes que sus competidores, separados de Italia por un inmenso trayecto por mar y por tierra, se enteraran de sus progresos y de su elección. En su precipitada expedición apenas se avenía a dar una corta pausa para el sueño o la comida, marchando a pie y completamente armado al frente de las columnas, internándose en el ánimo de la tropa y cautivando su afecto, avivando su diligencia, entonando su denuedo, infundiendo esperanza a sus anhelos, mostrándose colmadamente satisfecho de atravesar las mismas penurias que el soldado mientras se estaba ya gozando en la superioridad de su recompensa. El afligido Juliano creía lidiar con el gobernador de Siria por el imperio y se consideraba dispuesto a intentarlo, pero cuando se presentaron las invencibles legiones panónicas, vio que su ruina era inevitable. Los mensajeros que atropelladamente le iban llegando redoblaban más y más sus zozobras. Le comunicaron de inmediato que Severo había cruzado los Alpes y que las ciudades de Italia, desinteresadas o incapaces de detenerlo, lo recibían con grandes muestras de sumisión y regocijo, que la importantísima plaza de Rávena se le había entregado sin resistencia y que la escuadra del Adriático se hallaba en manos del vencedor. El enemigo ya estaba a 250 millas,
unos 402 kilómetros de Roma, y en cada instante reducía precipitadamente el ya escaso tiempo de vida y poder de Juliano. Todos los pasos del emperador hacían manifiesta su trémula e incertidumbre. Insistía en que el Senado declarase enemigo público a Severo, y a la vez que le rogaba a este último que se asociase al imperio, le enviaba negociadores consulares y asesinos ocultos para quitarle la vida. Proponía que las vestales y todo el sacerdocio colegiado, llevando en hábitos de ceremonia las sagradas prendas de la religión romana, salieran solemnemente en procesión al encuentro de las legiones, y al mismo tiempo en su desvarío consultaba y aplacaba a los hados con mágicas ceremonias y sacrificios indebidos. Ajeno a toda aprensión hacia las armas o los hechizos de Juliano, Severo solo se cuidaba de conspiraciones encubiertas, con la leal escolta de 600 hombres electos, que ni de día ni de noche, durante toda la marcha, se apartaban de su lado ni se desprendían de sus corazas. Con marcha veloz y denodada, atravesó sin tropiezos los desfiladeros de los Apeninos. Fue incorporando a su ejército la tropa y los embajadores que debían entorpecer sus avances, e hizo un breve alto en Interamnia, a poco más de 70 millas, 112.65 kilómetros de Roma. Quedaba ya afianzada su victoria, mas la desesperación de los pretorianos podía hacerla sangrienta, y Severo abrigaba el digno anhelo de acceder al trono sin desenvainar la espada. Sus emisarios, dispersos en la capital, aseguraban a la guardia que, si entregaban a su indigno caudillo y a los asesinos de Pertinax a la justicia del conquistador, el triste evento no se consideraría una obra de todo el cuerpo. Los desleales pretorianos, cuya resistencia solo estribaba en una tenacidad bravía, se rindieron satisfechos a tan obvias condiciones, prendieron a la mayoría de los asesinos y manifestaron al Senado que se desentendían de la causa de Juliano. Convocado por el cónsul, el Senado reconoció unánimemente a Severo como legítimo emperador, decretó los honores divinos a Pertinax y pronunció sentencia de muerte contra su desventurado sucesor. Conducido éste a una estancia particular en los baños del palacio, fue degollado como un reo vulgar el 2 de junio del año 193, tras haber comprado con un tesoro inmenso un pasajero y angustioso reinado que solo duró 66 días.